A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más. Les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza, y hoy tendremos un programa especial. Hoy recordaremos y rendiremos un merecido homenaje a un gran venezolano, cumanés, Antonio José Sucre, un diputado admirable. Digo esto porque siempre conocemos al gran mariscal de Ayacucho como guerrero, como estadista, como ese hombre admirable, pero pocos saben de que fue diputado, y no solamente fue diputado, sino fue presidente del Congreso. Un Congreso que a principios de 1830 se instala en Bogotá, y por las altas luces de sus miembros se llamó el Congreso Admirable, presidido por ese gran venezolano, gran cumanés y gran americano, Antonio José Sucre, en el marco, estamos muy cerca del 4 de junio, es el día de su vil asesinato, uno de los asesinatos más trágicos de este continente, y estamos a tan solo 6 años de esta trágica fecha. En el año 2030 conmemoraremos el bicentenario, recordaremos el bicentenario, y nos encontramos ya que serían 194 años de ese hecho, ese asesinato cobarde, trágico, que sin lugar a dudas cambió la historia de nuestro continente, de nuestra América. Y como todos los lunes estamos en compañía de nuestra bella investigadora, locutora de la Universidad Central de Venezuela y de acá, de la Casa de la Asamblea Nacional, la licenciada Carolina Caballero. Buenos días. Muy buenos días, gracias, excelente ese inicio de programa, correcto. Estamos aquí en Historia de Parlamento y algo más. Bueno, comenzando con este programa especial que hemos querido darle, por supuesto, en honor a nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, porque como dices tú, un día como mañana, 4 de junio, pues vamos a cumplir 194 años de su asesinato, y bueno, realmente es una fecha muy trágica. No sin antes, queremos empezar diciéndoles que por seno.fm/Somos Asamblea Radio nos pueden escuchar por allí. También tenemos por aquí, por la Oficina de Participación Ciudadana, al licenciado José Perales. En los operadores se encuentra Miguel Herrera. También lo vemos por allá por 99.1 FM en La Guaira, y por supuesto nuestro querido Charles Bompar. En fotografías y videos está Gaspar Pinto, y en asistencia técnica Norma Castillo. Así que vamos a dar inicio ya a nuestro programa, que lo hemos querido titular así como Antonio José de Sucre, un diputado admirable. Así es una de las facetas muy poco conocidas de nuestro querido Antonio José de Sucre, y vamos a comenzar con un resumen de su vida, investigando, ¿verdad?, a través de biografías y vidas de la Enciclopedia Biográfica en Línea. Nos dice que este cumanés nace en la Capitanía General de Venezuela, en Cumaná, por supuesto, el 3 de febrero de 1795. Es militar y político venezolano, un gran prócer de la independencia hispanoamericana. Pero cómo él se inicia en este proceso y cómo entra en las filas de la independencia y en este proceso emancipador. Pues nos dice que a pesar de pertenecer a una familia patricia venezolana de larga tradición militar al servicio de la corona española,
Su padre, el teniente coronel Vicente Sucre y Urbaneja, apoyó la causa emancipadora desde sus inicios. Al igual que el de otras antiguas colonias, el proceso conduciría a la independencia de Venezuela sufrió diferentes vaivenes. Entonces, desde 1810 y a lo largo de casi toda la década, los patriotas y los realistas alternaron victorias y fracasos en sus enfrentamientos. Y en lo que en esto, siguiendo los pasos de su padre, participó activamente el joven Antonio José de Sucre. Claro, después de haber realizado sus primeros estudios en la escuela fundada por su tía, María de Alcalá, en la ciudad natal de Cumaná. Luego él se traslada a Caracas, donde ingresa en la Escuela de Ingenieros del coronel español Tomás Mires. Como joven perteneciente a este sistema militar de la monarquía española, se formó con los altos valores de orden, disciplina y autoridad, al ritmo de sus estudios, por supuesto, de matemática, agrimensura, fortificación y artillería. Y estos conocimientos y principios serían vitales para este joven Antonio José de Sucre en su carrera, que estaba apenas por comenzar. No, imagínate, era un ingeniero militar. Sí. Y saludamos también a la familia Sucre, los Alcalá, que aún esos apellidos están en Cumaná. Extendemos el más cordial saludo desde acá, desde Caracas. Y efectivamente, Sucre su familia simpatiza con la causa de los primeros tiempos de la República. Se coloca con 15 años de edad bajo las órdenes de Santiago Mariño, el general Santiago Mariño. Posteriormente viene a Caracas y se une a la fuerza del general Francisco de Miranda en los tiempos de la Primera República de Venezuela. Es su bautizo de fuego, Carolina, lo que fue la acción de Valencia, la batalla de Valencia tempranamente, en julio del año de 1811, cuando recién se había declarado la independencia de Venezuela el día 5 de julio. Él tiene su bautizo de fuego, ve cómo es la guerra, la crudeza de la guerra. Cae la Primera República, Miranda es apresado y Sucre tiene que partir hacia las Antillas, justamente escapando de la fuerza de Domingo de Monteverde. Pero no todo está perdido. Santiago Mariño, desde la isla de Trinidad, de la hacienda de Chacachacare, donde era la hacienda de doña Concepción Mariño, hermana de Santiago Mariño, por supuesto, allí se une a los expedicionarios que firman el acta de Chacachacare e invaden a Venezuela por el oriente, lo que es la campaña del oriente. Él participa en toda lo que fue la campaña del oriente, Irapa, Carúpano, tomando Maturín. Después él llega al centro de Venezuela con el ejército de oriente al mando de Santiago Mariño, y allí es que conoce a Bolívar. Correcto. En la famosa entrevista en la Victoria, en San Mateo, en lo que es la parte de aquí de los Valles de Aragua, donde las fuerzas de Oriente se unen a la del Libertador. Va a estar en la primera batalla de Carabobo. Mucha gente, sí, porque en la primera batalla de Carabobo, el 28 de mayo de 1814, que no se confunda la del año de 1821. En la primera batalla de Carabobo, en 1814, 28 de mayo, él, muy joven, 19 años, ya estaba con el Estado Mayor, ya estaba allí. Sí. Ya estaba con el Estado Mayor del Ejército, allí dando sus opiniones sobre la estrategia a seguir. Fíjate que nos dice que ya en la segunda mitad de 1815, luego de esto, intervino en la defensa de Cartagena de Indias, y desde allí donde pasa a combatir en la Guayana y en el Bajo Orinoco. Bueno, justamente cuando cae la Segunda República de Venezuela, va hacia, efectivamente, como tú lo dices, Carolina, va hacia Cartagena de Indias. Esta ciudad heroica va a soportar un sitio por la fuerza de Paulo Morillo, desde agosto de 1815 hasta diciembre del año 1815, una ciudad que va a ser sometida por el hambre y por el asedio. Y Sucre está allí, está bajo el mando de José Francisco Bermúdez, que es el último comandante de la plaza de Cartagena. Milagrosamente escapa hacia las Antillas. Sucre se encuentra
hacia los exiliados, Sí. junto con muchos que se encuentran incluso en Haití. Fíjate, algo interesante es que, bueno, luego de toda esta participación de Sucre en esas circunstancias tan difíciles, nos dice que la empresa de reconquista de los territorios orientales, adelantada, por supuesto, por los generales Santiago Mariño, Manuel Piar, José Francisco Bermúdez y Manuel Valdés, ¿verdad? Su posterior servicio al Estado Mayor General de Oriente significaron no solo para el joven oficial todo el desarrollo de sus habilidades militares, sino también una forma de postura política, Cierto. porque frente a las diferencias que habían entre los generales orientales y Bolívar, él tuvo que tomar una postura. Y esa postura, ya cuando llega el momento de la liberación de Angostura, Ajá. en 1817 hay un congresillo en Cariaco, se llama el Congresillo de Cariaco, y allí pretenden desconocer la autoridad de Libertador Simón Bolívar. Ahí estaba entre los conjurados, estaba Santiago Mariño, si se puede llamar conjurado, podemos decir también divisionistas o bueno, opiniones distintas, en fin, porque son próceres. Pero Sucre siente que no pertenece a ese grupo, y él vuelve a Angostura para colocarse bajo las órdenes del Libertador Simón Bolívar. Bolívar ve los dotes de este joven Sí, oficial así es. y permite que Sucre medie entre las partes, y el Congresillo de Cariaco se disuelve sin mayor trauma en lo político y en lo militar. Recuerden, estamos hablando de 1817, realmente la causa patriota estaba en una lucha realmente muy fuerte con el Muy ejército difícil, muy difícil, sí. español, que se encontraba poderoso en el territorio venezolano. Así que Fíjate tenemos dotes de político y tenemos dotes también de estratega militar. Fíjate que también algo interesante, que es muy poco conocido, que allí en Angostura, Antonio José de Sucre se convirtió en los mejores lugartenientes de Bolívar y se ganó la amistad y el respeto del Libertador, quien destacó siempre sus dotes militares y su elevado sentido de la moralidad. Desde ese momento, la lealtad hacia Bolívar y su compromiso con la Gran Colombia sería inconmovible. Entonces Sucre fue enviado a las Antillas, luego con la misión de obtener armas para el ejército. Más tarde pasó al Estado Mayor de Bolívar y fue designado integrante de la comisión que firmó el armisticio y la regulación de la guerra en Santa Ana de Trujillo en noviembre de 1820. Entonces fíjate que aquí también vemos dotes diplomáticos de nuestro querido mariscal Antonio José de Sucre. Por supuesto que firma con el general Pablo Morillo. ¿Qué se pretendía? Bueno, se pretendía evitar al máximo los efectos de la guerra sobre la población civil en ese entonces. Sí, el Tratado de Regulación de la Guerra en noviembre de 1820 es un adelanto tremendo sobre el canje herido, respeto a la vida de aquellos rendidos, se trata a los prisioneros con magnanimidad, y va a ser una inspiración para la Convención de Ginebra, el Tratado de Regulación de la Guerra de la Convención de Ginebra en el siglo XX. Es un aporte de Venezuela en la pluma y el alma magistral magnánima de este joven oficial llamado Antonio José Sucre para la humanidad. Correcto. Bueno, nosotros nos vamos a nuestro primer corte. Gracias. Y continuamos aquí en su programa Historia del Parlamento y algo más. Hoy, por supuesto, un tema muy especial hablando sobre Antonio José de Sucre, un diputado admirable, precisamente en el contexto de tal día como mañana, 194 años de su vil asesinato. Ahora bien, en el corte anterior estuvimos dando un poco un resumen de la vida de nuestro querido mariscal, pero nos quedamos en la parte donde en noviembre de 1820 se habló del armisticio a la guerra. Él hace allí los dotes de diplomático. Fíjense que en este libro muy interesante de Alfonso Romanzo González, de grandes biografías, nos dice acerca de Antonio José de Sucre. En este texto redactado por Sucre fue lo que llamó Bolívar el más bello monumento a la piedad aplicado a la guerra.
Por 7 años había regido la guerra a muerte, que fueron los españoles los primeros en imponer. La guerra a muerte logró definir los campos en tiempo en que los soldados se pasaban de uno a otro bando, muchas veces el propio momento de la batalla, y fue elemento capital en la forja de una conciencia de nacionalidad, sin cuyo nervio hubiese sido imposible proseguir la lucha. Sucre la cumplió estrictamente. Supo el intenso drama que se encerraba, vio correr la sangre de los prisioneros indefensos pasados por las armas, oyó el clamor de los deudos, su protesta, su ira terrible, parecía pedir venganza. De ahí que sintieran humanamente alivio y mostrara magnanimidad al redactar los términos del convenio de cesación de fuegos. Había que seguir hasta el triunfo final, pero sin tan desoforado desate de la tragedia. Muchos historiadores, muchos biógrafos de Libertador, excelente palabra de Romazo González, sí. Nos afirman que Sucre era un hombre que despreciaba la guerra, fíjate. Era un excelente oficial y ejecutor de la guerra, pero realmente lo hacía por el deber, pero no disfrutaba de ella. Y este texto, que es para la historia de la humanidad, el Tratado de Regulación de la Guerra, Santa Ana de Trujillo, de 1820, 25 de noviembre de 1820, da fe de ello. Llegamos al año de 1821. Sucre es despachado, Carolina, por orden del Libertador, hacia el sur del estado de Cundinamarca, antigua Nueva Granada. Y Bolívar se desplaza hacia el norte de Venezuela, lo que sería la campaña de Carabobo. Esta es la razón por la cual Sucre no se encuentra el 24 de junio de 1821 en esta batalla de Carabobo, que es la definitiva. Él se encuentra hacia los lados de Popayán, despejando de fuerzas realistas el sur de este territorio que había sido recién liberado. Encontramos a Sucre organizando hacia el año de 1822. Hay un libro del coronel ecuatoriano Larrea Alba, Sucre, alto conductor político y militar, que es una obra maestra ese libro, con detalles todos los pormenores, cómo llega a Guayaquil, cómo Sucre organiza las fuerzas ecuatorianas, las cuales habían sufrido derrota tras derrota. Él llega con un apoyo de las fuerzas republicanas, es decir, fuerzas venezolanas y neogranadinas. Se organiza, Sucre una estrategia brillante, finge una retirada hacia el Perú y se vuelve sobre la capital, sobre Quito. Allí lo conseguimos ya el 24 de mayo de 1822 a las faldas del volcán Pichincha, en una obra magistral de la estrategia. Sucre, el día anterior, el 23 de mayo, había visto a las fuerzas realistas sobre él y las posiciones republicanas en la parte bajo del Pichincha. En la noche dejó la fogata encendida. Nadie podía decir ni un ruido, Carolina. Bordeó a los españoles y se le colocó por encima. De hecho, Manuela Sáenz, quien lo vio de Quito, lo escribe en el diario de Quito, lo dice, que le madrugaron las posiciones. Cuando sale el sol, sorpresa, los españoles buscando hacia abajo, no los consigo. Cuando vieron arriba, los tenían arriba. Encima. Los patriotas se movilizaron, todo el ejército libertador, y les colocaron las posiciones encima. Una tremenda victoria. Digno de una película. Digno, excelente, Pichincha. Después toma Quito. Sucre, magnánimo, al general Aymerich, jefe de la fuerza realista, mariscal de campo, le concede una rendición honrosa, digna de la magnanimidad del general Antonio José de Sucre. Este año, estamos en el año 2024, este es el año bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho. Sucre se traslada a 1823 hacia el Perú. El virreinato del Perú era poderoso, el cual estaban acantonados fuertes contingentes españoles, los cuales se mantenían invictos 14 años en esas tierras. Sucre organiza las tropas, Bolívar llega en el año 23, une fuerza con el libertador Simón Bolívar. Hace 200 años, por esta época, a principios de junio, vemos un Sucre con Bolívar organizando lo que sería la campaña sobre Junín. El 6 de agosto de 1824, Sucre está con Bolívar, está con José Laurencio Silva, con el general Lamar, José María Córdoba, Manuela Sáenz. Poco falta para el bicentenario. Se da la batalla de Junín al final de la tarde de aquel 6 de julio de 1824. 6 de agosto.
6 de agosto. ¿Qué ocurre después? Bolívar es destituido del mando. Desde Bogotá al Congreso le quita el mando del ejército en plena campaña. Esto es trágico, un ejército que está en campaña, porque sí, la victoria de Junín se dio, pero el ejército español se mantiene intacto y huye, escapa hacia la cordillera. Bolívar confía en Sucre, le cede el mando del ejército y Sucre definitivamente derrota al Imperio Español el 9 de diciembre del año de 1824 en Ayacucho. El Congreso por esta victoria le concede el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Al año siguiente, 1825, se funda en el Alto Perú la República de Bolivia y el primer presidente va a ser Antonio José de Sucre, quien va a ser electo presidente vitalicio. Así que ya tenemos el del guerrero, tenemos al político. Al político, sí. Y a principios de 1830, Carolina, tenemos a Sucre, que ya había alcanzado los altos cargos ya del ejército, ahora viene como diputado del Congreso Admirable en enero de 1830. Fíjate que aquí Alfonso Romanzo González, en Grandes Biografías, nos dice que instalóse el Congreso el día 20, el Libertador y los 47 diputados se trasladaron a la catedral a oír la misa del Espíritu Santo. Enseguida procedieron a elegir dignatarios. Sucre, presidente; el obispo de Santa María, José María Esteves, vicepresidente; secretario, el coronel Burgos. Culminó así el ir de Antonio José de Sucre a través de la historia. Acababa de otorgársele la dignidad suprema de dirigente de legisladores en consecuencia de su éxito como general y de su labor como estadista en Bolivia. Solo el Libertador le superaba en honores, merecimientos y gloria. Y ahí está, fíjense, en ese Congreso Admirable Bolívar renuncia y quedó prácticamente como sucesor este joven oficial. Sucre debe ir a Quito. Había una conjura para asesinarlo. Se sabe ya por estudios históricos que sea el camino de Buenaventura al Pacífico para tomar el puerto, un barco hacia Guayaquil, lo estaban esperando, o el de Popayán a Pasto por el paso de Berrueco. Sea el camino que tomara, incluso el de Panamá, estaban esperando los asesinos para aquel cobarde 4 de junio de 1830 le dispararan en el paso de Berrueco a este joven oficial Antonio José de Sucre. Eso fue una noticia que consternó a la América libre para aquel momento. Sí. Bolívar, al enterarse de esta vil muerte, escribió su epitafio, y con esto quiero cerrar este programa de este noble cumanés y venezolano. Bolívar dice: la bala cruel que te hirió el corazón mató a Colombia y me quitó la vida. Como soldado fuiste la victoria, como magistrado la justicia, como ciudadano el patriotismo, como vencedor lo que es la clemencia, como amigo la lealtad. Para tu gloria lo tienes todo ya. Lo que te falta, solo a Dios corresponde darlo. Simón Bolívar. Hermosas palabras, muy hermosas, todo un honor para el Libertador, esas palabras, por supuesto, bien ganadas por nuestro mariscal de Ayacucho, que bueno, fue una terrible fecha, ese 4 de junio de 1830, su vil asesinato. Bueno, pues el legado del general Sucre sí corresponde a las nuevas generaciones, recordarlo, honrarlo con patriotismo, con ciudadanía, con trabajo y con amor por Venezuela. Así es. Bueno, nos despedimos ya de este programa Historia del Parlamento y algo más. Bueno, hemos querido hacer esta edición especial. Recuerden que estamos a través de seno.fm, somos Asamblea Radio, la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado José Perales, operador Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografías y videos Gaspar Pinto, en asistencia técnica Norma Castillo. Y por aquí se despide Carolina Caballero, certificado de locución 39.327. Gracias. Se despide para usted el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza, y recordamos que el retrato de Gran Mariscal de Ayacucho, pintado por el gran maestro Martín Toay Tobar, se encuentra en el lugar de orden y de honor en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
De esta manera hemos llegado al final de Historia del Parlamento y algo más, un libro abierto al pasado y presente del Poder Legislativo y otros acontecimientos relevantes para la memoria de nuestro país. Un aporte de Somos Asamblea Radio, en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, José Perales, y en la edición y controles, Miguel Herrera y Charles Bompard. En la producción y conducción de este espacio, el historiador Peter Mendoza y Carolina Caballero, certificado de locución 39.327. Somos Asamblea Radio, protagonismo corresponsable por Venezuela.